Seguimos en estas conversaciones con motivo del libro La Conjura, que va por la quinta edición y como no nos ha permitido por esto del coronavirus, o al menos hemos considerado prudente no hacer actos presenciales, estamos haciendo charlas con gente tan interesante como Fernando Garea. ¿Qué tal, Fernando? Hola Jesús, muy bien, ¿y tú? Pues mira, a partir de lo que es el libro, me gustaría conversar contigo y preguntarte sobre temas de actualidad. Por Perfecto. ejemplo, ¿hasta qué punto crees que influye para que finalmente haya un gobierno de coalición PSOE Unidas Podemos el hecho de lo que venía ocurriendo en el Partido Popular y que vemos ahora en lo que está trascendiendo de la Operación Kitchen, es decir, ese aparato parapolicial para robarle Ujú. presuntamente documentación a Bárcenas y todo lo relacionado con Rajoy, Cospedal, el marido de Cospedal, Soraya Sáenz de Santa María, la cúpula de Interior. ¿Cómo crees que eso pudo ir influyendo? Pues mira, en el debate de investidura del 2020 de Pedro Sánchez, hubo una frase en la tribuna de Íñigo Rejón que resume eso, porque dijo algo así como lo que justifica este gobierno de coalición es lo que ocurre fuera. Es decir, el pegamento de este gobierno de coalición ha sido evidentemente el rechazo al PP con todo lo que suponía, más la unión de Vox, etcétera. Yo creo que es fundamental desde la moción de censura que efectivamente consiguió agrupar a partidos muy diferentes en torno a la idea de sacar al PP del gobierno para depurar todo esto, que no estaba muerto, es que está mal enterrado todo este tema y le seguirá saliendo al PP durante mucho tiempo todavía. Está mal enterrado, lo digo porque se habla también de Pablo Casado como una solución que pudiera intentar regenerar el partido, pero claro, siguen saliendo esta serie de casos de forma constante y algunos están por juzgar todavía, claro. Casado en esto tiene dos problemas. Uno, que él estaba allí, no olvidemos que él era el portavoz del partido en ese momento y tenía un cargo, digamos, en el núcleo reservado, núcleo más restringido del Partido Popular. Y dos, que ni él ni el resto de aquel Partido Popular ha hecho nunca el examen de conciencia y, como dicen los católicos, el perdón de los pecados de lo que hicieron. Nunca han pedido disculpas, nunca lo han admitido siquiera y por lo tanto lo seguirán arrastrando en unos cuantos procesos judiciales que todavía quedan y tiene que haber juicios, tiene que haber sentencias, tiene que haber recursos, es decir, un mínimo de 5 años con en primera plana los escándalos de corrupción del PP les quedan. Tensiones dentro del gobierno, porque en el libro se ve lo que cuesta que finalmente haya una alianza entre PSOE y Unidas Podemos y vamos viendo que sigue tensionándose y que hay quien considera que puede ser un matrimonio de conveniencia, hay quien cree que no, que es una suma por la izquierda necesaria, en fin. Lo que estamos viendo en torno a la figura del emérito, porque Iglesias acaba de hablar de que ha habido de que hubo una fuerte discusión entre él y Sánchez por lo que ocurrió, ¿no? Juan Carlos I sale de España, se va a Emiratos Árabes Unidos. ¿Hasta qué punto asuntos como este, troncal, que es la jefatura del Estado y lo que haya que investigar, puede afectar también a esas tensiones que las hay que reconocerlo, ¿no? Dentro del PSOE y Unidas Bueno, Podemos? porque tienen una naturaleza muy distinta el Partido Socialista y Unidas Podemos. El Partido Socialista, para bien o para mal, es un partido de sistema, de Estado, que se llamaba antes, de orden, mientras que Unidas Podemos procede del antisistema y se ha ido incorporando a pisar alfombras, por decirlo de alguna forma. Ese choque se tiene que producir, pero yo creo que este gobierno está haciendo algo que aparentemente es malo, pero creo que está haciendo muy bien, que es normalizar la discrepancia. Quiero decir, si tú ocultas esa discrepancia, siempre tienes la posibilidad de que alguien te lo saque y se convierta en un elemento contra ti. Si tú la reconoces abiertamente, lo que estás haciendo es normalizarla y, dicho en términos periodísticos, deja de ser noticia que PSOE y Unidas Podemos discrepen y, por tanto, yo creo que eso no es malo porque incluso cumple un mecanismo que es importante para un gobierno y es que a veces cubre tanto la oposición como el gobierno. Creo que cubre todo el espectro y creo que no es malo del todo esa discrepancia. En el libro se va viendo cómo, bueno, hubo resistencias de todo tipo, ¿no? Para que no se produjera este gobierno de coalición. Ahí incluso se llega al final a un final frenético, ¿no? Con amenazas de muerte a algún diputado, con reuniones de última hora en un restaurante llamado Tentación, con gente que no le coge el teléfono a Sánchez, con reuniones de última hora para apurar los últimos acuerdos, los últimos puntos del programa entre Iglesias y Sánchez, y todo esto que está en el libro. Pero estamos hablando con Fernando Garea, que a mi modo de ver es una de las personas que más sabe de la política del día a día, con más olfato político, porque está ahí a pie de obra y le querría preguntar a día de hoy, ¿cómo cree que se pueden aprobar finalmente los presupuestos? ¿Con qué fórmula?
Pues mira, la fórmula principal es que nadie quiere que no haya presupuestos porque eso supondría elecciones. A partir de ese momento, nadie de los que puede aprobar presupuestos tiene incentivos para votar en contra. Yo creo que Ciudadanos va a pactar, de hecho creo que ya está pactando y llegando a acuerdos con los presupuestos. El PNV, por supuesto, también, porque es un partido pragmático y sabe lo que quiere. Y Unidas Podemos tendrá que aceptar eso. E incluso creo que cabe la posibilidad de que se sumen 4 diputados del PDeCAT, que se han extinguido de Puigdemont, con lo cual, si no recuerdo mal, estamos aproximadamente ya en 182 diputados, y no descartaría que incluso a ese número de diputados se sumara finalmente Esquerra, aunque tiene muchísimas dificultades que tiene que ver con la política catalana. Pero yo creo que esos presupuestos van a salir porque no se podría entender de otra forma y porque, supongamos, Unidas Podemos mantiene el veto a Ciudadanos y dice que no hay acuerdo. ¿Va a forzar Unidas Podemos en este momento unas elecciones? De ninguna manera. Luego lo tendrá que aceptar buscándose algún tipo de salida, coartada, etcétera. ¿Y Ciudadanos aceptaría que estuviera Unidas Podemos porque está dentro del gobierno y Esquerra crees que aceptaría unos presupuestos en los que está Ciudadanos? Ciudadanos sí, porque Ciudadanos tiene muy claro, a mi manera de ver, muy inteligente. A ver, Ciudadanos con los 10 diputados estaba muerto. Estaba en vías de morirse y de extinción. A partir de ahí podía haber optado por ser un partido irrelevante con sus 10 diputados o ser un partido que tuviera capacidad de decisión en muchos temas. Y yo creo que en estos meses lo ha conseguido y en este momento estamos poniendo el foco en un partido que tiene 10 diputados y que está, digamos, al borde de esa extinción. Y yo creo que los está haciendo valer muy bien y desde luego no le interesan unas elecciones ahora y lo que sí le interesa es una foto diciendo hemos conseguido esto, esto y esto. Para ellos esto, esto y esto puede ser moderar algunas de las posiciones de la izquierda. Y Esquerra, insisto, estaría deseando votar esos presupuestos, pero tiene una lógica que tiene más que ver con su competición con Puigdemont en unas elecciones catalanas. Si Esquerra pierde esas elecciones catalanas, o mejor dicho, no las gana, Esquerra queda en una situación bastante complicada. ¿Lograría Ciudadanos el equilibrio de estar apoyando los presupuestos de Sánchez y de gobernar en comunidades como Madrid, permitiéndolo un partido como Vox? ¿O crees que en una comunidad como Madrid, el gobierno de Ayuso, del que tanto se está hablando, tan polémico, puede caer en algún momento, si no a corto, a medio o largo plazo, antes de que acabe la legislatura? Pues ahí confieso que tengo dudas porque efectivamente tiene que decidir arrimadas entre la coartada de decir somos un partido bisagra que lo mismo apoyamos a unos que a otros, lo cual me parece inteligente, aunque tenga la rémora de Vox siempre, pero me parece inteligente el estar en ese centro, en esa situación de equilibrio entre los dos, o tener la tentación de decir vamos a pactar con el PSOE y vamos a darle también a algunas comunidades autónomas. Yo creo que esto último tendría el problema para Ciudadanos que le haría desaparecer disuelto dentro del Partido Socialista en futuras elecciones y no sé si eso le conviene. Por tanto, no lo tengo claro y no sé si ellos lo tienen claro. Sé que están incómodos en el gobierno de Madrid, es un clamor la forma en la que no es un gobierno de coalición, incluso mucho más exagerado que el gobierno central, y ellos mismos lo dividen entre la zona azul y la zona naranja porque dividen completamente las competencias y las decisiones que toman. De forma casi telegráfica, ¿cómo crees que afecta a Sánchez, a la presidencia de Sánchez, con lo que le costó llegar ahí, pero se encuentra, y con una gestión polémica también, la crisis del coronavirus? Tantos miles de muertos. ¿Cómo crees que le va a afectar? Bueno, pues hasta ahora no le ha afectado electoralmente. Yo creo que Pedro Sánchez ya es sabido y no voy a insistir en la capacidad que tiene de resistencia. Creo que le ha funcionado. Creo que ha tenido un elemento de suerte que le ha funcionado. Ahora está en una estrategia política brillante pero peligrosa. Me explico. Brillante porque deja la gestión en manos de las comunidades y son las comunidades autónomas las que asumen el desgaste de todas las decisiones y él ya está libre, pero peligrosa de cara a los ciudadanos. Yo creo que a un gobierno, a un presidente del gobierno, hay que exigirle que lidere a un país en una situación tan difícil y no puede, en aras de esa estrategia política, dejar todo en manos de las comunidades autónomas. Pero hasta el momento, después de pasar, creo, espero, lo peor de la pandemia, las cosas como son electoralmente, al menos según las encuestas y según las elecciones gallegas y vascas, tampoco le ha ido tan mal al gobierno de Pedro Sánchez.
¿Cómo crees que le puede afectar a Podemos la investigación de las relaciones con la sociedad neurona? Lo digo porque la Fiscalía Provincial de Madrid pide que se investigue la relación de los contratos entre el partido y esta sociedad en el marco también de los procesos electorales. Pues yo confieso que en ese tema hay algunas cosas que no entiendo. No entiendo por qué se habla de caja B cuando no sé dónde está esa caja B. No entiendo cómo un juez, por ejemplo, cita en julio como imputado a un político para noviembre, sabiendo que eso alarga una situación, digamos, de tacha moral para un político con lo importante que es, y está por ver que de ese sumario salga algo. Sí que es verdad que el Tribunal de Cuentas parece que ha encontrado algunas cosas sobre las cuentas de Podemos, pero me da la sensación de que hoy por hoy todavía no se ha conseguido llegar a nada en Unidas Podemos, y no creo que vaya a ser decisivo contra ellos, sinceramente. ¿Crees, por cierto, que terminarán juntos la legislatura o lo que dure la legislatura para ellos, para Sánchez y para Iglesias y sus partidos? Bueno, hay teorías sobre el final de las coaliciones en todo el mundo, y es que tienes que encontrar la causa justa, es decir, un momento en el que se sienten Pablo Iglesias y Pedro Sánchez y digan nos interesa romper porque nos interesa ir a elecciones. En ese momento lo que les interesará políticamente es encontrar un tema lo suficientemente ideológico y relevante como para ser la excusa de la ruptura. Puede ser algo que tenga que ver, hablo como supuesto y como ejemplo, sobre impuestos, sobre determinado trato a empresas, etcétera. Es decir, algo que le marque ideológicamente y que sea la causa de esa ruptura, pero yo creo que para eso habrá que avanzar 1, 2, 3 o quizá 4 años. Y a modo de conclusión, a partir del libro La Conjura, que va por la quinta edición y que habla, ¿no?, de cómo se logra ese gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, lo que hacen otros partidos como el PNV, como Compromís, como el BNG, como Esquerra Republicana, como Bildu, lo que ocurre con el PP, con Vox, con Ciudadanos. Si tuvieras que sintetizar, Fernando Garea, desde tu impresión y lo que conoces de lo que estamos hablando, ¿por qué crees que se llega a este gobierno y por qué crees que se tardó, o hubo resistencias, o hubo errores de estos partidos? ¿Cómo lo sintetizarías? ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué estamos hablando del primer gobierno de coalición de la democracia y además de izquierdas? Porque Unidas Podemos viene de una trayectoria en la que sacaba un autobús por España con caras de personajes relevantes que ellos llamaban la trama, porque es un partido que hablaba de la casta, porque es un partido que hablaba de las puertas giratorias. Digamos que era un partido peligroso para determinadas élites. Digo era porque ahora yo creo que ya no lo es. Y a determinadas élites o determinados poderes les resultaba difícil de asimilar que Unidas Podemos pudiera estar en el gobierno. Y por eso creo además que Pedro Sánchez lo acelera y lo hace todo un lunes, creo recordar, del mes de diciembre, cuando salen los dos a firmar el acuerdo por sorpresa, con los Reyes en La Habana en viaje oficial. Es decir, yo creo que el acelerarlo es el decir, o lo hago ahora así de golpe, o si no, no lo voy a poder hacer si lo hago tranquilamente. Yo creo que levantaba tanto rechazo, Unidas Podemos todavía lo mantiene, pero probablemente menos, que había que hacerlo cuanto antes, y creo que eso explica el rechazo de por qué no fue posible hacerlo antes. Sí, bueno, por precisar, digamos que es el día después de las elecciones es cuando se reúnen en Moncloa en secreto de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Sí, previamente se ha producido el intento de llamada, es decir, todo lo que está en el libro de la reconstrucción. Lo que hubiera querido todos los poderes. Ahí se reúnen y lo presentan el día siguiente. Lo que hubieran preferido todos los poderes, por llamarlo así, es que fueran PSOE y Ciudadanos quienes hubieran formado gobierno, que ya se intentó en el 2016 en la investidura fallida de Pedro Sánchez, y hubiera sido posible hacerlo después de las elecciones de abril, pero fue Ciudadanos quien no quiso, y ya solo quedaba la alternativa de ese acuerdo de coalición, que, como digo, se justifica más por el rechazo a lo otro que por lo que les une a los dos. Puede ser, incluso a veces podría llamarse un matrimonio de conveniencia o a la fuerza Orcan, o quién sabe, ¿no? O hacer de la necesidad virtud también, en este caso. Bueno, y luego Pedro Sánchez tiene una característica que para unos puede ser ventaja y para otros inconveniente, digamos que es una persona líquida con capacidad de adaptación, que firmó un acuerdo de investidura que ya se nos ha olvidado con Ciudadanos, y luego ha firmado otro de coalición con Unidas Podemos, que es capaz de sostener el 155 en Cataluña cuando se aprobó, y es capaz de mantener una mesa de diálogo en Cataluña. Es decir, yo creo que esa característica de político líquido es la que hace que pueda pactar con unos y con otros.
A veces siempre tan diplomático Fernando Garía, líquido. Vamos a dejarlo ahí. Gracias, maestro. Muchas gracias. A ti, verdad, Jesús, un y placer enhorabuena escucharte. por el libro. Un Gracias, abrazo. Fernando. Cuídate. Adiós.